Damos la gloria y la honra al Señor por este tiempo y darme ese privilegio de poder volver a compartir la palabra con todos ustedes por esta misma plataforma y todos los que me van a escuchar también. Inclinamos nuestro rostro en esta hora para orar rápidamente. Señor, amado Dios, te doy gracias, Señor, por este tiempo, por esta hora, Señor. Gracias, Señor, por este grupo, Señor, que está oyendo, Señor, hoy en esta plataforma, Señor. Gracias, Señor, por su vida, Señor. Los bendecimos, Señor. Fortalécelos, Señor. Llénalos de tu presencia, Padre. Sobre todo, Señor, cobíjalos, Señor, cada día más, Espíritu Santo, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, tu presencia hoy, el día de hoy. Que seas tú con tu palabra hablando el día de hoy, Señor, por medio de esta porción, Señor, que has puesto en mi corazón, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que seas tú hablando, Señor, a través de mí, Señor. A cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, conectados, Señor, que están escuchando hoy esta palabra, por esta plataforma, mi Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén, Señor. Amén, hermanos. Dios me los bendiga grandemente. Si me pueden acompañar a Jeremías 29. Les voy a leer desde el versículo 11 hasta el 14. Y en efecto, como decía el hermano, estamos viviendo los últimos tiempos y el Señor nos está preparando para los últimos tiempos que vienen, ¿verdad? El tema que le he titulado, mi tema el día de hoy, es el poder del cristiano que está en la oración. Amén. Y si ya lo tienen, les voy a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y nos dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Amén. Gloria a Dios. Es el tiempo que estamos viviendo ahora, en el tiempo de una cautividad, ¿verdad? Pero es una cautividad espiritual la que se está moviendo, ¿verdad? Pero sí se está moviendo porque sabe, ¿verdad?, Satanás, que ya se le quedan los últimos tiempos para poder estar estorbando la vida de cada cristiano en estos tiempos. ¿Y en qué forma nos está estorbando, verdad? Tratando de poner, ¿verdad?, mentiras, cosas en nuestras mentes y nuestros corazones para que nosotros abandonemos la fe, para que nosotros los desviemos al camino. ¿Para qué? Para que nosotros no podamos, ¿verdad? Porque alejados del Señor, dice, no podemos hacer, pero mientras sigamos acercas al Señor, sabemos que tenemos la victoria ganada por medio de la oración, por medio de la fortaleza que nos da día con día. Amén. Me gustaba lo que decía en la versión TLA y nos dice así. Le voy a leer el 14 y el 13 y el 14, dice en la TLA, me gustaba lo que decía, dice, cuando ustedes me pidan algo en oración, yo los escucharé, dice Jehová. Cuando ustedes me busquen, me encontrarán siempre y cuando, dice. En esto me gustaba porque dice, siempre y cuando me busquen de todo corazón. Siempre y cuando, dice, encontraremos a Jehová, encontraremos a Dios, nos encontraremos con Él, dice. Siempre y cuando, dice, nosotros tengamos aquel corazón dispuesto de buscarlo, con un corazón contrito y humillado, siempre lo encontraremos. ¿Y cómo lo encontramos a Dios? No lo encontramos, ¿verdad?, afuera, no lo encontramos allá afuera. Nos encontramos, dice el Señor, por medio de la oración, por medio de la búsqueda que hay en la oración. Pues de esa manera lo encontramos a Jehová, de esa manera nos encontramos con Dios. De esa manera recibimos, ¿verdad?, todas aquellas revelaciones por medio de la oración. Amén. Me gustaba esto lo que decía esta versión, porque dice, si me buscares de todo tu corazón. Amén. Dice que la oración es la llave que abre todas las puertas, todas las puertas. Jeremías 33:3 nos dice así: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí. ¿Y qué es clamar? También es orar al Señor. Clamar es orar al Señor, orar fervientemente, orar con gemidos. Hay tiempos que nuestra alma, ¿verdad?, que nuestro cuerpo no quiera, pero nuestra alma
pide orar al Señor. Y esa es la naturaleza humana que fuimos creados, porque somos creados a imagen y semejanza del Señor. Entonces nuestra alma, que nosotros a veces nuestra carne no quiera alabar, no quiera adorar, no quiera orar, nuestra alma gime por nosotros. El Espíritu Santo gime con deseos indecibles, dice, por nosotros, los santos. Amén. Me gustaba, dice, que la oración es la llave que abre todas las puertas, dice. Dame la llave, porque no son llaves naturales, son llaves espirituales. Porque a veces, como escuchaba lo que decía el hermano, ¿verdad? Decía que a veces, ¿verdad? Creemos, ¿verdad? Que las bendiciones, las llaves que se nos vienen, van a ser llaves de carro, llaves de casa, llaves de un apartamento, llaves tal vez de un trabajo que se nos va a abrir, de bendiciones, de cosas materiales, que en realidad esas son cosas vanas, porque dice la palabra, primeramente busca al reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas nos serán añadidas. O sea, las cosas materiales, el carro, la casa, el dinero, la provisión, los pagos, todas esas cosas son cosas materiales. Pero hizo otra versión, dice, en esa misma porción dice que primeramente hay que buscar a Dios, primeramente hay que poner a Dios sobre todas las cosas, antes de todo a Dios. Y cómo tenemos que ponerlo con una búsqueda, con una comunión, y eso se hace por medio de la oración. Amén. Y las llaves espirituales, es una de las llaves que encontraba, era esta, la que encontraba en Jeremías 29, 12 y 13. Y en esta, en Jeremías 33, 3, clama a mí, yo te responderé. Usted quiere, dice, el que el Señor le responde algo, primeramente dice que clame. Claro que la respuesta no va a venir ahí nomás. Hay veces que a la respuesta, que unas oraciones que hemos hecho tardan mucho tiempo. Le digo, hermano, que me ha tocado a mí yo orar mucho tiempo, orando por algunas cosas que yo le he pedido al Señor en lo secreto, y no me las ha respondido así de fácil, porque he tenido que clamar muchas veces. Pero es que la perseverancia, dice, da la victoria. El que persevera orando, dice, tiene la victoria, y por medio de la oración. Amén. También dice que se nos enseñan cosas, que antes de esas cosas que el Señor nos quiera dar, dice, por medio de eso, primeramente nos pone esa paz. Porque a veces, dice, hay cosas que todavía no las da, dice, porque no es al tiempo de nosotros, sino al tiempo de Él. Al tiempo de Él. Y cuando hay oraciones también que las contesta instantáneamente, pero es cuando llegamos con aquel corazón a decirle, Señor, hágase tu voluntad, no la mía. Yo sé que esto lo necesito, pero tú eres el que sabe si eso me va a hacer bien a mí o te va a hacer mal. Amén. Entonces, clama a mí, te lo responderé. Si es algo, dice, que oculta cosas que tú todavía no ves y no conoces, cosas que son las cosas espirituales, porque eso se nos da, las cosas de conocer, son las cosas que nosotros espirituales que debemos de conocer, lo que está en los cielos, que se nos debe ser revelado para estar preparados para estos tiempos que estamos viviendo finales. Amén. Dice que en la Biblia la oración es una adoración que incluye todas las actitudes del espíritu humano en su acercamiento a Dios. El cristiano adora a Dios, dice, cuando le ofrece culto, confesión, alabanza y súplica por medio de la oración. En Romanos 12:1 dice, en la Nueva Traducción Viviente nos dice esto: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. ¿Cuál es la verdadera, dice, forma de adorar? Que nuestro cuerpo sea en sacrificio, dice, un culto. En otra versión dice un culto racional. ¿Y cómo es el culto racional? Por medio de la obediencia, de guardar este cuerpo para que este cuerpo sea consagrado, nuestra vida sea consagrada al Señor. ¿Y cómo se es consagrada, verdad? Por medio de obedecer su palabra, por medio de estar en una comunión con Él y con el Espíritu Santo. Amén. Esta es la máxima actividad que es capaz el espíritu humano. También puede llamarse comunión con Dios, en tanto se destaque la iniciativa divina. O sea que nosotros, ¿verdad? Que a veces cuando nosotros no podemos orar, no es que tal vez nosotros humanamente no lo podamos hacer, sino que a veces el Señor no toca nuestro espíritu humano para que nosotros oramos. Por eso me gustaba esto que dice, porque el hombre ora porque Dios le ha tocado su espíritu. Mientras nosotros humanamente con nuestras fuerzas no podemos, pero sí con su Santo Espíritu. Nosotros no hacemos nada si no es lo he dado por medio del Señor. Nosotros no podemos, dice, incluso aún cuando uno va a orar al Señor, el Señor ya sabe todo lo que vamos a decir, pero si no se los he tocado por medio de nuestro espíritu humano, no es tocado por nuestro Padre, nosotros no podemos orar.
Y es lo que dice Filipenses 2:13, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, que Él es el que produce, el de nosotros querer orar, el de nosotros querer alabarle, el de nosotros querer glorificar su nombre, dice, Él lo hace porque Él es el que pone ese sentir en nosotros. Por eso a veces, hermano, en estos tiempos vemos, ¿verdad?, que hemos carecido, ¿verdad? Hemos desfallecido mucho, algunos se han vuelto al camino. Y siempre pedimos al Señor por misericordia por ellos en nuestras oraciones, diciendo, Señor, ten misericordia, porque sabemos que el Señor no ha tocado esos espíritus humanos y necesitan que ellos sean tocados nuevamente para que sus corazones sean retornados a Cristo Jesús. Que vuelves a ser cautivados, no cautivados por el enemigo, sino cautivados a la obediencia de Cristo. Amén. Entonces necesitamos, ¿verdad?, pedir eso al Señor. Amén. Ella también dice, la oración en la Biblia no es una respuesta natural. En consecuencia, el Señor no oye todas las oraciones. Él escuchará nuestras oraciones siempre y cuando busquemos de todo corazón. Hay oraciones que el Señor no escucha, dice, porque a veces no las escucha porque sabemos. Yo les cuento algo personalmente, hermano. Yo cuando empecé en los caminos del Señor, mis oraciones eran, Señor, necesito mis pagos, necesito, Señor, esto, necesito, quiero, y mira, Señor, me queja. Pero nunca me acordaba de decirle, Señor, gracias, porque, ¿sabes? Me fui y regresé, llegué bien. Hasta que una vez el Señor me habló en una oración orando, y yo decía, si a usted el Señor le ha hablado, una vez el Señor me dijo, hasta cuando me comiences a agradecer, vas a empezar a ver la mano de mi mano. Cuando comiences a quejarte menos y a agradecer más, vas a entender el propósito el cual el Señor te hace pasar situaciones. Amén. Jesús dijo en Mateo 15:8, este pueblo dice que él hablaba en esa porción, dice, Jesús dijo que el profeta ya había hablado, dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, dice. A veces nosotros hacemos oraciones vanas, ¿verdad? Pero nuestra oración carece, ¿verdad?, de alabanza, de adoración al Señor, porque nuestro corazón no está conectado con el Señor. Está lejos de Él. Nos hemos alejado tanto, y porque uno se aleja tanto del Señor, le estaba leyendo en una porción de Spurgeon que decía, dice, una frase que él decía, dice que hay que preocuparse cuando nosotros nos sentamos esas ganas de orar, porque es una alerta que nosotros nos hemos alejado del Señor. Amén. La doctrina bíblica de la oración destaca el carácter de Dios, la necesidad que siente el ser del hombre en entrar en una relación salvadora o puntual con Él y entrar plenamente, dice, con todos los privilegios, obligaciones de esa relación con Dios. Nosotros como humanos necesitamos, es una necesidad que necesitamos nosotros tener esa comunión con Dios. Es necesario nosotros tener esa comunión, es como que como lo dice la palabra, dice que la Biblia dice, es un libro de amor. Porque es un padre que escribió, dice, le escribió a su iglesia, a una esposa. Entonces viene desde el principio, así viene hablando, dice, como una relación matrimonial, que es una relación entre el padre, dice, y la iglesia, entre el esposo y la esposa. Y así es, yo me imagino, le comentaba a mi esposo antes, que la relación de pareja, si la relación de pareja es que la relación que nosotros tenemos con el Señor. Imagínense si nosotros como pareja nos acostamos y no tenemos una comunicación, entonces ¿qué va a resultar nuestra relación en una separación? Vamos a terminar en un divorcio, porque si no he escuchado que la mayoría de las relaciones, dice, que se divorcian, ha sido, dice, por la falta de comunicación. Entonces, ¿qué quiere decir? El no comunicarnos con el Señor rompe, ¿verdad?, el lazo que hay entre el Señor y nosotros. Entonces el Señor se aleja de nosotros, el Señor se aleja y nosotros nos alejamos de Él, porque no hemos tenido una relación y una comunicación. ¿Y cómo nosotros podemos encontrar, dice, una relación con nuestro Padre? ¿Cómo nosotros podemos tener esa comunión? Leyendo su palabra y por medio de la oración. Amén. Dice, y esto solo lo hace, dice, por medio del Espíritu Santo. Les voy a leer en Romanos 8, 26, 27 lo que dice. Amén. Si usted tiene ahí, acompáñeme. Si no, yo ahorita le leo rápidamente lo que dice Romanos 8, 26, 27. Dice así. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene y no sabemos, pero el Espíritu mismo intercede
por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Si nosotros no sabemos qué pedir al Padre, Él sabe, el Espíritu, cuando nosotros nos encontramos en aquel estado que nosotros no podemos orarle al Señor, viene el Espíritu Santo y gime por nosotros. Gime con nosotros, rogando, intercediendo por nosotros al Padre. Toca ese espíritu humano nuevamente, Señor. Y es donde viene aquel suspiro de nosotros, de querer, aquel sentir en nosotros, de querer adorar y querer alabar al Señor. No sé cuántos de ustedes alguna vez se ha levantado con una alabanza en su mente y en su corazón. Y ya salió usted y dice, nunca la he escuchado ni nunca me he sabido, pero usted la tiene en su mente, porque se le ha dado, ¿verdad?, por el Espíritu Santo. Porque aquí quiere el Señor que usted empiece a alabar al Dios con esa alabanza que va a llegar hasta el trono de Él, con que Él quiere que lo adore ese día. Amén. Dice que hay nudos que solo se desatan orando. Nudos también, problemas, enfermedades, dificultades, tragedias, todo aquello, dice que solo se desata, dice, solo se puede solucionar por medio de la oración. A veces hay enfermedades, dice que no tienen cura. Pero solo se puede, para la ciencia no hay cura, pero sabemos que tuvimos a alguien que pagó por nosotros en la cruz del Calvario y se llevó todas las enfermedades, todas nuestras dolencias, nuestras preocupaciones. Él cargó con todo eso en la cruz del Calvario. Entonces dice, para la ciencia tal vez no hay cura. Puedo decir, la depresión no tiene cura, pero sabemos que Dios puede sanarlo, puede a uno libertarlo de ese espíritu que está cautivo. Es lo que decía en Jeremías antes, dice que Él va a hacer, dice, volvernos de esa cautividad en que estamos. Porque a veces cuando pasamos cosas, nos encontramos en cautividad, es como estar silenciados, es como estar amarrados, es como estar ennudados. No sé cómo puede ser la cautividad, es como estar en cautiverio, cuando tal vez le puede ser los pajaritos cuando están en una jaula. Están ellos en cautiverio, así de esa manera nuestro espíritu, ¿verdad? Nuestro cuerpo anda libre caminando, pero nuestro alma, nuestro espíritu está en cautiverio. Entonces solo se puede desatar por medio de la oración. Amén. En Éxodo vemos algo muy claro, que el Señor, cómo oraba aquel pueblo por ser liberado de toda aquella esclavitud que pasaba. En Éxodo 3:7, del 7 al 9 nos dice ahí, en la Nueva Traducción Viviente les voy a leer lo que dice. Ciertamente he visto, dice, la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de su crueldad, de sus capataces. Estoy al tanto de su sufrimiento. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluye la leche y la miel, y la tierra, dice, donde actualmente habitarán los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos y los heveos y los jubeseos. Mira, dice, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto en cuánto crueldad abusan de ellos los egipcios. Podamos ver que estamos viviendo tal vez en el tiempo, ¿verdad?, de Egipto. Estamos viendo que tenemos una cautividad, que podemos ver que tal vez estamos viendo en este tiempo, que podemos ver que estamos en una cautividad, estamos en cautiverio. Estamos en una forma de, tenemos un enemigo, y el enemigo no es verdad, el hermano no es el que está, sino es un enemigo silencioso, el que no podemos ver. Pero sabemos que tenemos un Dios, dice, que si nosotros oramos, Él tiene el poder, dice, sacarnos, dice, de toda la opresión de lo que está pasando, así como Él hizo con los israelitas. Y Él dijo, escucha, no crean, hermanos, que todo lo que nos pasa en nuestra vida, el Señor no está pendiente de todo lo que nos pasa en nuestra vida. Pero ¿qué dice Él, verdad? Está esperando que nosotros, dice, vayamos a Él, vayamos, dice, a la oración, vayamos a orar a Él pidiéndole, clamándole, no dejemos de cesar. Y así como el pueblo de Israel hizo, Él quiere que nosotros oremos por aquella necesidad que tenemos, oremos por aquellas cosas que nos frustra, aquellos que nos aflige, aquellas cosas que nosotros queremos. Dice que el Señor, que antes de nosotros poder decir que nos conteste, primero nos pone paz. Amén. ¿Por qué es importante orar? La oración es importante. ¿Por qué es importante nuestra oración en nuestra vida? ¿Por qué es importante? Leía yo en esto, que por qué es importante. Le voy a acompañar a Mateo 26, 40. Le voy a leer Mateo 26, en los versículos 40 y 41, que gustaba esto que el Señor Jesús les enseñaba a sus discípulos. Les voy a leer rápidamente lo que dice. Me quedo un poco rápido.
Dice así, y esta porción nos habla acerca, dice Jesús, donde Jesús oraba en el Getsemaní. Y gustaba lo que él decía, ¿verdad? Que por qué es muy importante para nosotros orar. Dice que la oración, dice que es como el pulso de nuestra vida. Nosotros sin oración no podemos, dice, vivir. Nosotros es como las plantas. Las plantas necesitan del agua para poder estar verde. ¿Y qué dice? Dice que el bienaventurado es el hombre que teme a Jehová, porque dice que será plantado contra corriente de agua. ¿Y cómo es cuando aquel árbol está plantado en aquellas corrientes de agua? ¿Cómo está reverdecido? Entonces, ¿qué quiere decir? Si nosotros, dice, no estamos plantados en unas corrientes de agua, entonces nosotros nos secamos. Entonces, de esa manera, y nos habla figuradamente, viendo esta palabra y pensando en ello, nos habla como cuando la oración, si nosotros estamos orando, y qué es la oración, es alimento para nuestro espíritu, que es leer la palabra, es alimento para nosotros. Y si nosotros descuidamos ese tiempo de la oración, ¿qué pasa? Nosotros empezamos a secarnos, ¿verdad? Pero espiritualmente. No físicamente, no así personalmente, pero espiritualmente nosotros nos empezamos a secar si nosotros dejamos o descuidamos el tiempo de oración. Amén. Decía Jesús, les voy a leer desde el 41, nos dice así. Le voy a leer desde el 40, dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velá y orá para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y dice que él se fue, dice. Y otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo al Padre, si no pudiera pasar de mí esta copa sin que yo beba, hágase, Señor, tu voluntad. Y dice que él fue una, dos, como 3 veces y volvió a encontrar a los discípulos dormidos. ¿Y qué nos habla esta palabra a nosotros, verdad? A los discípulos, aquellos nosotros, dice que cuando aceptamos un privilegio, nosotros estamos siendo ahorita en estos tiempos enseñados. ¿Pero enseñados para qué? Para llevar estas mismas palabras a otros, aquellos que necesitan escucharlas. Nosotros también somos discípulos del Señor. ¿Y qué nos habla aquí, verdad? Que aquellos discípulos estaban durmiendo y él les decía, no han podido, dice, ni orar una hora conmigo, no han podido ni interceder una hora conmigo. No sé si a usted le pasó, pero hay tiempos que el Señor lo despierta a uno para orar. Y el mejor tiempo, yo lo leí en la palabra, porque dice Jesús, antes dice de querer hacer sanaciones, antes de querer ir a hacer un milagro, antes de querer ir a libertar, él necesitaba estar conectado con su Padre. ¿Para qué? Para decirle cuál era lo que tenía que hacer, por dónde tenía que ir a pasar, dónde es que iba a haber una sanación, dónde es que iba a hacer un milagro, quién es el que necesitaba ser oprimido, a qué paralítico iba a quitarle el parálisis, a quién iba a levantar de su lecho. Entonces, algo que nos habla en esto, porque es importante nosotros ahora estar conectados con el Señor para que nos pueda direccionarlo hoy en estos tiempos que estamos viviendo. Estos tiempos, necesitamos la dirección del Señor, porque hoy en estos tiempos se están levantando muchos falsas doctrinas, muchos que están predicando, y lo decía nuestro pastor, por falta de conocimiento la iglesia está pereciendo, por falta de que nosotros no tenemos la conexión, no tenemos la conexión, la comunión con Dios, y no leemos esta palabra. Por esa falta estamos padeciendo en estos momentos. Se ha levantado mucha gente predicando el evangelio, pero transversado de otra manera. ¿Por qué? Porque no ha habido una comunión, no ha habido un acercamiento con el Señor. Amén. Y entonces le decía, tenemos que estar orando, dice. A veces es cierto, hermano, no les digo que oremos una hora, porque sabemos que uno puede orar una hora, pero hay oraciones pequeñas. Estar en comunión con el Señor es estar constantemente orando y hablando con Él. Así como en este momento yo les estoy hablando en estas palabras, así de la misma manera tenemos que tener una comunión con el Señor. La oración de nuestra mañana debe ser así, como un hijo hablándole a su padre, papi, ¿cómo estás? Te amamos, Señor, te adoramos, te alabamos. Mira, Señor, gracias porque abriste mis ojos. Es una oración constante que hay que hacerla siempre con nuestro Señor. Esa es la comunión. Y él les decía que es importante estar orando, dice. ¿Para qué? Dice. Le decía aquí en esto, dice, velá y orá porque no entres en tentación. En tentación no es solo, ¿verdad?, caer en pecado tal vez de fornicación, sino que tentación de diferentes maneras, ¿verdad? De nuestras mente maneras puede nuestro cuerpo entrar en tentación, ¿verdad? Por medio del enojo, la ira, el rencor, la falta de perdón, por muchas cosas entramos en tentación. Y entonces, ¿qué va a pasar? Dice dice aquí en esta misma palabra, dice, el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil.
Entonces el espíritu está dispuesto a obedecer, pero a veces la carne no quiere obedecer, la carne no se quiere sujetar. Y dice que para poder nosotros, dice, tener gloria, dice, ver la gloria de Dios, tenemos que pagar un precio. ¿Y cuál es ese precio? El precio de la oración, el precio de tener una comunicación con nuestro Padre por medio de la oración. Amén. Sigo leyendo, hermanos. Dice aquí, en Lucas 21:36 nos dice, mas velá en todo tiempo orando para que no tengas fuerza. O sea, es necesario estar velando. Velar es también orar, es también clamar. ¿Para qué? Para que tengas fuerza, para escapar de todas estas cosas que están por suceder y podás estar en pie delante del Hijo del Hombre. Todas estas cosas que están pasando, necesitamos agarrar fuerza. ¿Y cómo agarramos fuerza espiritualmente? Por medio de la oración. ¿Para qué? Para estar de pie ante todas estas cosas que están sucediendo en estos tiempos. Para estar de pie delante del Hijo del Hombre, porque aquel que dijo que vendrá, ha de venir por su iglesia, y va a venir por una iglesia santa, una iglesia que se mantuvo fiel hasta el último tiempo, que él decidió, una iglesia que decidió estar en comunión con él día con día. Amén. Dice también, mas el fin de todas estas cosas se acerca. Sé pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Y siempre, Señor, en muchas porciones la oración. Porque es importante la oración. Porque la oración es la que los mantiene firmes. La oración es la que los mantiene en victoria. La oración es la que necesitamos nosotros. La oración es la que necesitamos para nosotros poder estar de pie contra todas estas cosas. Dice, la palabra lo dice, que a causa de la maldad, el amor de muchos el amor de muchos se enfriará. ¿Y por qué? A causa de todas estas maldades que estamos viendo. Y se está viendo la maldad, la crueldad se está viendo. Pero la iglesia dice que tiene que estar fuerte. ¿Y cómo va a estar fuerte? Orando unos por los otros y por medio de la oración. Amén. Me gustaba algo que encontraba en una frase de Spurgeon. Dice, dime cuáles son las oraciones de un hombre y te daré cuál es el estado de su alma. Dime, o sea, contéstese usted, hermano, no me conteste. ¿Cuánto usted ora? Y usted sabrá el estado de su alma. Amén. Y les dejo con esta última porción, dice. Ese es una alabanza que me gustaba, que encontraba y decía, gracias Señor, porque confirmas esta palabra. Dice, que el poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Aleluya, gloria a Dios. Y le dejo esta última porción que dice en Lucas 11:9, dice así. Por eso les digo esto, pidan a Dios, Él les dará, hablen con Dios y en Él encontrarán lo que buscan. Llámenlo y Él los atenderá. Porque el que confía en Dios recibe lo que pide y encuentra lo que busca. Si llama, Él será atendido. ¿Y qué vamos a llamar? Pues llamarlo por medio de la oración, Señor. Yo te doy gracias, Señor, en esta hora, mis amados hermanos. Doy gracias por este tiempo al Señor. Espero que esta palabra llene sus corazones y que el Señor pueda llenarlo. Y que los dice en este tiempo, porque primeramente la palabra es, pero que los dice el Señor, que nos mantengamos firmes en nuestra fe, pero también firmes en la oración, teniendo esa comunión para que podamos estar fortalecidos para los tiempos que vienen, los tiempos que están por venir, los que están pasando ahorita. Amén. Si hay alguien que le gustaría reconciliarse con el Señor en el día, si alguien le ha tocado esta palabra, si alguien tal vez ha dejado de orar, alguien ha dejado esa comunión del Señor, hoy es tiempo que puede decir, Señor, yo quiero reconciliarme, yo quiero volver a restaurar esa, Señor, relación contigo, Señor. Perdóname, porque dice que cuando nosotros oramos, nosotros hablamos con el Señor. Cuando nosotros leemos la palabra, dice que es Dios hablándonos a nosotros. Si usted ha dejado, hermano, hermana, de orar, si usted ha dejado de leer la palabra, es tiempo en este momento que usted restaure esa relación del Señor. Estamos viviendo los últimos tiempos, estamos viviendo y es necesario que la iglesia, más principalmente la iglesia, esté de pie para que pueda recibir al amado cuando venga por su iglesia. Amén. Si usted le gustaría hacer esta oración, si usted le gustaría reconciliarse en esta hora, repita conmigo esta oración.
Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, pero ahora me arrepiento y te pido perdón. Ven a mi corazón y perdona mis pecados. Lávame con tu sangre y inscríbeme en el libro de la vida. Amén. Cerramos nuestros ojos en esta hora y orar por usted en esta hora, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por este tiempo, por esta palabra, Señor. Oro, Señor, por aquel hermano, hermana, Señor, que hizo esta oración, Señor. Toca su espíritu humano nuevamente, Señor. Perdónale si ha dejado, Señor, la comunicación contigo, Señor. Perdona si ha dejado, Señor, esa comunión contigo, si ha dejado tu palabra, si ha dejado, Señor, de escucharte, Señor, de oírte voz, Señor. Tal vez tantas veces lo has tocado, Señor, lo has despertado, Señor, pero está dormido, Padre, y no han podido estar despiertos. Pero hoy te pedimos misericordia. Pedimos, Señor, que tú sigas tocando nuestro espíritu humano, que tú sigas, Señor, tocándonos, Señor. Sabemos que son tiempos difíciles, Señor, pero creemos en un Dios todopoderoso que vendrá la redención muy pronto sobre nosotros, Señor. Ayuda a que cada uno de nosotros esté firme, Señor, esperando, Señor, velando, Señor, por el amado, velando, Señor, como esas vírgenes prudentes, Señor, que estaban esperando con ese aceite encendido, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Padre. Oro por cada uno de mis hermanos. Bendigo sus vidas, Señor. Pon tu mano de poder cada día, Señor, en ellos, Señor. Y sigue siendo hombres y mujeres de oración, Señor. Que no se cansen, Padre, de orar, Señor. Que no se cansen de hablar contigo, Señor. Sea usted poniendo ese querer hacer siempre, Señor. Que haya una palabra de adoración y de alabanza en sus bocas, Señor. Para adorarte, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Espíritu Santo, seas tú en esta hora. En el nombre de Jesús oramos, Señor. A ti sea la gloria y la honra y la alabanza, Señor. Amén y amén, Señor.